Se ha comprobado científicamente que inteligencia por creatividad al cubo más la raíz cuadrada de la voluntad política entre todos los venezolanos es igual a independencia tecnológica. El historiador José Luis Bifano, profesor de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Simón Bolívar, en un libro titulado Inventos, Inventores e Invenciones del siglo XIX venezolano, desempolva los legajos del Ministerio de Fomento en busca de las principales patentes registradas en el país durante el llamado siglo de las luces. Yo me fui al Archivo General de la Nación y ahí hay unas secciones que aún no están ni siquiera clasificadas, como las memorias del Ministerio de Fomento o los legajos que responden a las memorias al Ministerio de Fomento. Entonces en el archivo tú puedes encontrar los documentos, en este caso que son los expedientes de los inventores, que siguiendo con unas leyes determinadas, buscaban el reconocimiento oficial de su creación, de su innovación, a partir de una patente. Entonces eso queda registrado, ¿de acuerdo?, oficialmente, y queda justamente la descripción de las máquinas, queda incluso algunos datos de quién era el inventor, y lo más importante que nos permite reconstruir ese pasado es que está la imagen, es decir, está el dibujo, en este caso el plano de los inventos. O sea, descerezadoras de café, venteadores de café, secadores de café, desculpadores de café, etcétera, se desarrollaron con muchísimo éxito. Hacia el final de su libro, el historiador hace mención a 4 máquinas voladoras cuyo registro historiográfico data de finales del siglo XIX. Fíjate que yo lo que me encuentro es un montón de inventos en los archivos que van saliendo y me llama mucho la atención de los venezolanos que se lanzaron incluso a la conquista de lo que era el espacio, el vuelo, etc. El pájaro serrano. Diseñado por don Carlos Rivero Solar, habitante del caserío El Naranjito del estado Falcón, era un aparato para volar inspirado en los gavilanes. En 1868, don Carlos probó el pájaro serrano lanzándose con él desde una loma de 70 metros de altura. El osado piloto logró mantenerse suspendido en el aire por algunos segundos, pero perdió el dominio del aparato y fue a dar a la copa de un bucal. El vuelo del gavilán, la primera que digamos es la más, en tiempos cronológicos, la más antigua, por llamarlo de alguna forma, representa justamente eso, es decir, una persona que emula el vuelo de los pájaros. O sea, él lo que hace en este caso es que dice, bueno, voy a representar un aeroplano, una máquina voladora, porque no hay aeroplanos como tal, son máquinas voladoras, que respondan en este caso a lo que él veía que podía, bueno, que eran los pájaros. Globo aerostático dirigible. Presentado en un informe ante las autoridades del Ministerio de Fomento en 1882, el diseño de Diego Bautista Urbaneja consistía en una estructura triangular en cuyos vértices llevaría sendos globos llenos de hidrógeno. El aparato sería propulsado por una hélice movida por un motor eléctrico y contemplaba aletas como las de los peces a ambos lados. La Monserratina. Ideada por el doctor Wenceslao Monserrat, quien solicitó patente ante el Ministerio de Fomento en 1884, la máquina era una suerte de locomotora a vapor que en lugar de mover ruedas batía unas enormes alas de 6 metros de longitud. La Monserratina era una combinación entre una máquina de vapor que movía unas turbinas y unas hélices y permitía que un barco, porque era un barco, ¿de acuerdo? Un barco se, alzara el vuelo y pudiera así navegar por las nubes hasta llegar incluso a la parte superior de las nubes. Navegación aérea literalmente, un barco que podía navegar no el mar, sino los aires. El principal problema que encontró el doctor Monserrat fue cómo suspender en la atmósfera e imprimirle velocidad a una nave de 920 kilogramos. Y finalmente la de Pedro Colfont, que tiene que ver ya con un diseño mucho más aeronáutico, ¿de acuerdo? Con lo que significa la suspensión
con lo que significa en este caso la posibilidad de planear, o sea, ya era una máquina distinta en el sentido de que respondía a criterios más aeronáuticos que a la simple navegación. Por último, tenemos el caso de los estudios aerodinámicos realizados por Pedro Colfont. El 14 de mayo de 1883 presentó ante el Ministerio de Fomento los planos de un aparato aéreo que en teoría permitía ascender y descender sin el empleo de motores mecánicos. Describiendo el vuelo de las aves de mayor envergadura, Colfont dedujo que éstas se mueven siempre en dirección contraria a la del aire comprimido que desaloja. Esta observación manejaba algunos de los factores que, hoy se sabe, posibilitan la sustentación aérea. Se ignoraba para aquel entonces que la sustentación se logra gracias al perfil aerodinámico del ala que obliga al aire a moverse a mayor velocidad sobre la parte superior, lo cual genera una diferencia de presión que succiona el cuerpo del ala hacia arriba. Claro, lo que pasa es que Pedro Colfont fue un incomprendido en Venezuela. A ver, a sus propuestas de vuelo, en este caso, fueron rechazadas por los propios venezolanos. Es decir, hay otra cosa interesante. Cada vez que se presentaba una patente, ¿de acuerdo?, de invención ante las autoridades, había un jurado evaluador, es decir, a ver si la patente era una copia, era original, etcétera, etcétera. Bueno, a Pedro Colfont, cuando justamente presentó su innovación en el Colegio de Ingenieros que ya existía para la época, la evaluación de sus pares, es decir, de sus colegas ingenieros, fue terrible. Se le calificó de loco, se le calificó de una cantidad de cosas. Claro, cualquiera era loco con respecto a querer volar en una época en que no se volaba. Hoy nos parece muy común, ¿de acuerdo? Pero en esa época no. Pero meses más tarde, Colfont hace una prueba de vuelo ante la presencia de altos personeros del gobierno, lanzándose desde la colina del Parque El Calvario en Caracas. Sí, él hizo una prueba de ese planeador, incluso se lo presentó a Antonio Guzmán Blanco. En el centenario del natalicio del Libertador, 1883, se hizo una gran celebración en Caracas acerca de lo que fue justamente el centenario, y él se lanzó desde la montañita que es el Calvario actualmente. Había incluso toda una fiesta en esa parte de la ciudad de Caracas. Él se lanzó con su planeador y, por supuesto, se estrelló. Hubiese sido muy extraño que hubiese volado, nadie lo había hecho. El caso es que lo intentó. Nicanor Borges, encargado de la presidencia de la República, quedando satisfecho con la demostración, le otorga la patente solicitada el 17 de octubre de 1883. El sencillo diseño de su aparato se adelantaba a los planeadores que el alemán Otto Lilienthal diera a conocer 10 años más tarde. Bueno, fue exitosa en la medida, de acuerdo, en que cumple con algunos. No vuela, ¿vale? O sea, no voló. La planeó, si se quiere, que es lo que se quería demostrar en su momento. Nosotros vivimos en un mundo tecnológico, nosotros dependemos cada vez más de lo que es la técnica. Incluso ciencia y técnica en este momento prácticamente es una sola cosa. Entonces, la posibilidad en este caso de reconocernos en un pasado como inventores es lo que podría permitirnos en un futuro cada vez más dependiente de la tecnología encontrar una mayor ubicación y participación en el concierto, digamos, global de lo que es el mundo. Ustedes tienen el privilegio de observar el Mirage 50 de origen francés, ¿verdad?, que se encuentra recién llegado al Museo Aeronáutico, el cual lo trasladamos hasta las instalaciones aquí de Musavia, precisamente en la madrugada del 5 de julio de 2011, ¿verdad? Justamente en el bicentenario de nuestra independencia, estábamos transportando esta madrugada esta aeronave aquí hasta el Museo Aeronáutico, la cual desde la base aérea de Palo Negro fue transportada vía tierra hasta aquí, hasta el frente del Museo Aeronáutico, e izada con una grúa de gran tonelaje, ¿verdad?, para dentro de las instalaciones, y el cual ahorita se permanece a la espera de la restauración física de pintura y de la cabina, para ser exhibida al público. Esta es una aeronave de alta performance que estuvo durante 38 años prestando servicio ininterrumpido aquí en Venezuela. Fue la punta de lanza en su momento de la aviación de caza hasta la llegada del F-16. Y fue
importantísimo en la defensa de la soberanía de los mares territoriales de Venezuela, ya que este avión portaba uno de los misiles antibuque más avanzados de Latinoamérica en su momento, el cual es el Exocet, de origen también francés, ¿verdad? Estos aviones eran prácticamente el disuasorio principal de cualquier fuerza enemiga que intentara ingresar a nuestras aguas durante esos 38 años. Hoy que es un papel que ha tomado el Sukhoi 30 con los misiles KH-31 Krypton, ¿verdad? Pero ahora tenemos el privilegio de observar y de glorificar a esta águila, dándole el lugar que se merece de honor junto a todas las aeronaves que se encuentran preservadas aquí en nuestro Museo Aeronáutico. El personal militar y el personal de planta le damos la más cordial bienvenida y lo invitamos a un recorrido donde usted podrá pasearse por toda la historia de nuestra aviación venezolana. En el patio central encontramos una estatua en honor al general Juan Vicente Gómez, erigida en 1995. Este trabajo del escultor hispano-venezolano Manuel de la Fuente es el primer y único monumento dedicado a quien gobernara el país durante 27 largos años. Juan Vicente Gómez tiene el mérito de haber creado la Fuerza Aérea Venezolana y la primera línea aérea del país, Aeropostal. Y la primera aviación civil, comprando los derechos en aquel entonces de la línea aeropostal francesa, llamándose aquí en Venezuela Línea Aeropostal Venezolana. Y esta es la joya del museo. Es la primera aeronave adquirida por el gobierno de Venezuela para instruir a los primeros pilotos de la recién fundada Fuerza Aérea. Se trata de un biplano francés Caudron G3 de 1920. Este avión Caudron G3 es un avión que se restauró en su totalidad en los talleres del Museo Aeronáutico durante un lapso de 7 años. El avión que observamos en nuestras espaldas está pintado de color azul, el color que este avión utilizó y tuvo cuando hizo la demostración por primera vez a principios del siglo pasado. El avión que tenemos a nuestras espaldas es el avión Hanriot HD-1 Tacarigua. Es la réplica exacta de un avión caza utilizado en la Primera Guerra Mundial. Fue bautizado, por supuesto, con el nombre de Tacarigua, como la laguna emblemática que nos rodea en estos valles de Aragua. Es una honra realmente tener el primer avión construido por los alumnos de la Escuela Técnica aquí en Venezuela, por técnicos venezolanos. Es un avión que nos dio la iniciativa de nosotros ya construir, edificar. Daniel Flores, presidente de la Asociación Aviamil, es un entusiasta de la aviación venezolana. Quizás él pueda darnos algunas luces sobre el tema del desarrollo de tecnología aeronáutica en nuestro país. Venezuela, desde que tiene prácticamente es potencia en aviación en Latinoamérica, ha diseñado bancos de prueba para los aviones que ha operado. Este es un banco de prueba antiguo, en este caso del sistema hidráulico de la aeronave Jet Pros, un avión de entrenamiento de origen británico que operó en la aviación militar venezolana. Hoy en día quizás los bancos de prueba son muchísimo más sofisticados, no son tan enormes como estamos viendo aquí, ¿verdad? Son hechos con tarjetas integradas de computadora y adoptadas a laptops, ¿verdad? Que facilitan mucho también el mantenimiento de sistemas de armas modernos como el Sukhoi 30, como el F-16, ¿verdad? Pero que no se sabe que esos bancos de prueba son diseñados en el país por ingenieros aeronáuticos venezolanos e ingenieros eléctricos venezolanos. Este es un autogiro del tipo B8M Benson, ¿verdad? Es un autogiro el cual fue reconstruido completamente aquí en el país por ingenieros venezolanos en su época. La función de este autogiro, que fue un proyecto, digamos, experimental,
fue la de construir esta aeronave para realizar el entrenamiento de los pilotos de la Escuela de Aviación Militar antes de que ingresaran a pilotear lo que son los sistemas de helicópteros y conocieran la funcionalidad del helicóptero. Es un autogiro, ¿verdad? El autogiro difiere de un helicóptero como tal porque él no está motorizado en lo que es en las aspas del rotor principal. Él está motorizado en la parte trasera, es el mismo viento y el mismo impulso de la aeronave quien hace girar las aspas y genera la sustentación. Y se controla completamente mecánicamente. Esta es la palanca de control, el piloto se sentaba aquí, ¿verdad? Ahorita por supuesto las palas están porque están apagadas, pero cuando ellas comenzaban su giro, ¿verdad? Ellas tomaban una posición más recta. Y entonces era con esta palanca de control toda mecánica. Fíjate que cuando yo muevo el sistema de control, se mueven las palas, era con que se controlaba el vuelo del helicóptero. Por supuesto, este autogiro estuvo volando mucho tiempo hasta que por supuesto fue donado aquí a las instalaciones del museo, donde se preserva para la historia y para las futuras generaciones, de que conozcan la historia de lo que se construyó aquí en Venezuela, de la capacidad operativa de nuestro país. Es por eso que es importantísimo y es algo a que nosotros nos dedicamos en la Asociación de Entusiastas de la Aviación Venezolana, a promover no solamente la cultura aeronáutica, sino la tecnología aeronáutica, mediante el apoyo a grupos como el Guía X de la UNEFA y a todos esos muchachos que se encargan de desarrollar tecnología aeronáutica, que bien a los ojos de muchos podría parecer una tecnología sencilla o existente, ¿verdad? Pero qué fácil es comprar algo, ¿verdad? Pero qué satisfactorio es cuando lo desarrollas tú mismo. Entonces, en ese sentido, el desarrollo de la industria aeronáutica en Venezuela o de cualquier tecnología en el ámbito aeronáutico es fundamental. Más adelante, aviones no tripulados y simuladores de vuelo hechos en Venezuela. El Centro de Investigación y Desarrollo de la Aviación Militar Bolivariana tiene como misión generar, impulsar, promover, coordinar y desarrollar todas las actividades de investigación científica dentro de la Fuerza Aérea Venezolana, la cual ha surgido como necesidades para lograr la independencia tecnológica y lograr la construcción, el diseño y el reemplazo de todas las partes aeronáuticas o gran parte de las partes aeronáuticas que usan nuestras aeronaves dentro de la Fuerza Armada Nacional. El Grupo 8 desarrolla en la actualidad desde la Base Aérea Libertador una aeronave no tripulada para vigilancia territorial, entre otras aplicaciones. También hemos desarrollado, con alianza con el Grupo de Vigilancia y Control número 8, los sistemas aéreos no tripulados. De allí hemos nosotros desarrollado 3 prototipos que fueron diseñados y fabricados inicialmente aquí en el Centro de Investigación y posteriormente pasados a la orden del Grupo 8, los cuales son los actuales operadores de estos sistemas. Nosotros con esto queremos hacer desarrollo a los sistemas aéreos no tripulados, tener una aeronave de instrucción como de instrucción intermedia para poder alcanzar el objetivo, que es operar correctamente este sistema no tripulado que es de mayor envergadura y de mayor peso. Este avión es fabricado utilizando tecnología de materiales compuestos, la cual incorpora diferentes materiales como fibras de vidrio, resinas epóxicas, aleaciones de aluminio, y con todo esto se busca que la estructura sea lo suficientemente resistente pero liviana. El avión es de configuración ala alta, empenaje doble botalón, el motor está ubicado atrás y la hélice es una hélice de empuje. Luego ya cuando ingresamos a la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares, ¿cuál fue la primera mejora? Con respecto a la fabricación de moldes reutilizables. O sea, eran moldes que se podían fabricar, con el mismo molde se podían fabricar N número de aeronaves. Esa fue una de las primeras mejoras que fueron incluyendo en ese primer modelo. Entonces, nuestra Compañía Anónima de Industrias Militares
el Centro de Investigación Aeroespacial de la Aviación, la Universidad Experimental de la Fuerza Armada y nosotros como grupo aéreo operacional creo que podemos armar ese rompecabezas para darle el desarrollo correcto y la vía hacia lo que nosotros queremos hacer en la aviación no tripulada, para no quedarnos fuera del contexto internacional. Este sitio donde estamos es la futura cabina de control de los sistemas aéreos no tripulados del Grupo 8. Es una cabina recuperada que estaba, vamos a decir, abandonada y logramos ponerla como hasta ahora la están viendo. En esta cabina está destinada para llevar todo el componente electrónico en tierra que permitirá el control del avión no tripulado, desde la recepción del video que manda el avión, el control del avión como es su capacidad de poder volarlo y además capacidad de poder cambiar el curso del vuelo estando el avión en el aire y además poder recibir del avión todos los datos que puedan ser posibles. Básicamente los datos de vuelo, su posición, su latitud, su longitud, su altura, su velocidad, su distancia con respecto a la estación desde donde despegó, el nivel de combustible, el nivel de batería, todo eso es lo que vamos a monitorear desde esta cabina. El Centro de Investigaciones Aeroespaciales ha desarrollado el primer simulador de vuelo hecho en Venezuela. Eso es lo que nosotros logramos desarrollar, un simulador de vuelo, en este caso para la aeronave T-27 Tucano, que simula desde el encendido hasta el apagado de la misma. Esto con el objeto, por supuesto, de que el piloto se familiarice exactamente con la aeronave, la cual va a cumplir la misión, dando una visual, que es uno de los aspectos bien relevantes de este simulador, que tiene una visual de 180 grados, o sea, que permite al piloto ver todas sus condiciones del terreno al momento de hacer el entrenamiento visual de condiciones normales. No solamente en vuelo diurno, sino también en vuelo nocturno, pero también lleva el entrenamiento de lo que es bajo condiciones adversas. O sea que el simulador también va a tener una cabina para un instructor, el cual va a tener la capacidad de monitorear todo lo que está haciendo el alumno o el piloto, pero también va a tener la capacidad de simular condiciones adversas, cambiándole las condiciones atmosféricas, colocándole vuelo dentro de nubes o en lluvia o en vientos contrarios al avión o vientos cruzados, lo que llamamos vientos cruzados. Pero también va a tener la capacidad de simular emergencias, lo cual le va a permitir al piloto entrenarse con una emergencia real, como anularle o apagarle el motor en pleno vuelo, o obligarlo a aterrizar sin tren de aterrizaje o sin el sistema hidráulico, de manera que el alumno pueda familiarizarse y entrenarse para, en caso de emergencia, poder tener la reacción que deba tener para no tener un accidente aéreo. Ahí nos hicimos una maniobra de aproximación a la pista y nos vamos al aire nuevamente, dándole full potencia al avión. Con una sola intención: seguir fortaleciendo nuestra soberanía tecnológica, seguir aumentando nuestro incentivo hacia lo nuestro, hacia lo venezolano. Y bueno, ser de este país lo que queremos que sea, un país realmente digno, un país realmente autónomo, y creo que lo vamos a lograr porque estamos en el camino correcto. Hay cosas que se compran fuera, se integran, motores, servos, tarjetas electrónicas. Pero lo importante es que tenemos la capacidad de hacer la integración nosotros mismos los venezolanos sin
ninguna intervención extranjera. Con esto estamos logrando nosotros, como haciendo honor pues a lo que es el nombre de este programa, lo que es la independencia tecnológica. Ya no estaríamos dependiendo de que un tercer país venga a repararnos el sistema, de que tenemos que depender de ellos para la compra de algunos repuestos. Cosa que durante muchísimos años de dependencia tecnológica, sobre todo norteamericana, nos habían inculcado y nos habían sembrado en el cerebro de que nosotros no éramos capaces de realizar o de fabricar o de diseñar cosas buenas. Siempre nos habían dicho que lo que he hecho en Venezuela no servía. Es por ello que mi mensaje es para todos estos tecnólogos, para todos los ingenieros, que tenemos un Ministerio de Ciencia y Tecnología que impulsa toda esta revolución tecnológica, que actualmente está aportando recursos para todos estos proyectos que son innovadores, que son ante todo hechos por venezolanos.